Se jugó la jornada 2 para la segunda mitad de los equipos de los grupos en los que hemos tenido el peor nivel de partidos de la Eurocopa en mi opinión, pero se han definido quiénes tendrán que pelear en la última jornada para pasar y quiénes ya están del otro lado. Vamos a analizarlo. Arrancamos con lo sucedido en el grupo D, en el que tenemos un empate en los primeros puestos. Tenemos a Países Bajos en primer lugar con 4 puntos y 2 goles a favor, que es lo único que los pone por delante de Francia en la tabla. Detalle no menor, ya que si ambos ganan su último encuentro por la misma diferencia, la naranja mecánica tendrá un enfrentamiento más accesible en la siguiente ronda. Países Bajos y Francia empataron en el primer partido 0-0 del torneo y el resultado nos dejó un tanto fríos con respecto al nivel de ambas selecciones. Por parte de Países Bajos, el nivel en la banda derecha sigue dejando que desear y parece que Koeman lo sabe, esta vez jugando con Frimpong por ese lado de la cancha y tirando a Xavi Simons como media punta. Experimento interesante, pero aún así no consiguió generar peligro real por ese sector. Mejoró un poco el equipo contra una selección pesada en cuanto a nombres y prácticamente garantizó su pase a la siguiente ronda, pero una derrota ante Austria en la última jornada podría dejarlos terceros de grupo, así que no se pueden confiar. La que sonríe con este marcador es Francia, que después del empate se juega el liderato contra la peor selección del grupo después de 2 jornadas. Ahora que no tienen a Mbappé, se sintió un bajón en el juego en ofensiva, ya que ya de por sí no convencía a muchos en el partido contra Austria, en el que ganaron con un autogol. Deschamps sigue la ideología de Southgate y juega horrible a pesar de tener muchísimo talento en plantilla. La diferencia es que las individualidades de Francia proponen un poco más que las de Inglaterra. Francia tuvo 2 llegadas de peligro contra Países Bajos en las que podían haber asegurado el primer lugar, de no ser porque Griezmann y Rabiot decidieron mal. Aún así tienen el camino más sencillo para la última jornada y tiene pinta de que, salvo una locura o un desastre, cerrarán como líderes de grupo y tal vez al recuperar a Mbappé vuelvan a generar peligro real en el área rival. Pero eso sí, de las favoritas al título es de las que peor hemos visto jugar en esta fase de grupos. En tercer lugar queda la selección de Austria, que revivió en el torneo después de golear a Polonia. Se le vio bastante solvente a la selección dirigida por Rangnick después de que tuvo un partido complicadísimo ante Francia, en la que en la primera jornada no consiguieron atacar más que en una ocasión. Le ganaron 3-1 a Polonia con una buena actuación de Baumgartner y muchas llegadas por los costados que terminaron sobreponiéndose a los intentos de Polonia de llevarse el partido. Cierran el grupo con 3 puntos y todas las posibilidades de pasar de ronda se las juegan en el último partido ante Países Bajos. Un empate prácticamente los clasificaría como mejor tercera y una victoria les aseguraría el segundo lugar, así que será el duelo más interesante del grupo para la última jornada. Y en el último lugar, después de 2 jornadas con 0 puntos y una diferencia de goles de -3, está Polonia. Una selección más que oficialmente se une a la reunión de idiotas, justo como dijimos en las predicciones. Un funcionamiento errático de la selección después de haberle jugado bien a Países Bajos y de jugar no tan mal contra Austria, terminó dejándolos en el fondo del grupo sin posibilidades reales de pasar de ronda, al cerrar contra una Francia que necesita la victoria para asegurar el liderato de grupo. Veremos si pueden cerrar con dignidad, pero una vez más la selección de Polonia ha dado un rendimiento de selección menor en un gran escenario. ¿Decepcionante? Tal vez, pero al menos nos dejó un resultado correcto en las predicciones. Pasamos al grupo E, uno de los mejores grupos para seguir en la última jornada, ya que todos tienen 3 puntos después de 2 partidos, y aquel que no puntúe al final se quedará fuera. En la cima momentánea del grupo, y según la página oficial de la Euro, está Rumania, que le está ayudando muchísimo a aquel partido contra Ucrania en el que golearon 3-0, pero un partido difícil contra Bélgica en el que una derrota 2-0 les quitó la clasificación directa, los obliga a jugarse el pase en la última jornada. Para fortuna de Rumania, su último partido es contra Eslovaquia, una selección que tiene un nivel de plantel similar y que también viene de una derrota. Rumania tiene que salir con todo por la victoria en ese último partido, ya que una buena actuación los dejaría como primeras de grupo general y jugarían contra un rival muy asequible en la siguiente ronda. Un minuto de silencio por nuestras predicciones en las que los pusimos que quedarían últimos de grupo. En segundo lugar está Bélgica, que como dijimos en el video de su derrota ante Eslovaquia, le hacía falta un toque de suerte en el ataque, que por fin encontraron con los cambios con respecto al partido anterior. Jugó Doku por izquierda y entró Luke Bacchio por derecha, que a pesar de no haber jugado muy bien, mejoró el centro del campo del equipo y de manera indirecta mejoró a Kevin De Bruyne, que tuvo un muy buen partido. Sumado a eso, Tielemans también tuvo un partido que le permitió a los atacantes no tener que bajar a recibir, y eso ha aportado mucho al ataque de Bélgica.
Lukaku sigue sin marcar y le volvieron a anular un gol, pero hoy tuvo una asistencia que terminó ayudando al equipo, así que aun cuando su torneo está siendo un poco meme, también mejoró su nivel con el partido de hoy. Bélgica va segunda, pero se ve mucho mejor que los equipos que la rodean y si se mantienen en ese ritmo, podrían llevarse el liderato de grupo si se duermen en el partido de Rumania y Eslovaquia. Problema cerrar contra Ucrania, que en plantel es un equipo con más nombres que las otras dos, a pesar de que no esté reflejado eso en los puntos del grupo, pero creo que si Bélgica consigue llevarse una victoria sólida, llegaría con un muy buen impulso a octavos de final. En tercer lugar quedó Eslovaquia, después de que dejó ir el partido contra Ucrania a pesar de haber sido mejores en cuanto a posesión y en cuanto a tiros en comparación a Ucrania. Se vio debilitada la línea defensiva que le permitió la victoria contra Bélgica y eso es un problema para el equipo que no tiene un ataque tan impresionante. Como lo mencionamos con Rumania, se juega el pase contra un equipo asequible. En sus manos está el pase a la siguiente ronda porque si no consiguen sacar puntos tendrán que voltear a los demás grupos para ver si se quedan fuera o pasan de milagro. Y en último lugar de grupo está Ucrania, que todavía mueve la patita en este torneo después de su victoria contra Eslovaquia. Muy bien el lado izquierdo del equipo, que terminó por ser la diferencia con respecto a la paliza del partido pasado. Al final sucedió lo que tenía que suceder. Ucrania cambió ciertas piezas que jugaron terrible contra Rumania y claramente mejoró el rendimiento. Se cambió al portero, se cambió todo el lado derecho del equipo y a pesar de empezar perdiendo, terminó jugando mejor de manera individual. Veremos si les alcanza para ganar a Bélgica, que también parece haber corregido sus errores del primer partido. A nosotros nos convendría que sí, para que nuestras predicciones no queden tan mal, pero independientemente de eso, Ucrania necesita puntos como sea si no quiere irse a casa y para su mala suerte se los jugará contra el equipo con mejores individualidades del grupo. Por último, el grupo F, un grupo que tiene el liderato definido, pero que tendrá el resto peleando por un posible pase de ronda. Portugal aprovechó que a Turquía se le acalambró el cerebro y con una victoria 3-0 se suma a las selecciones clasificadas matemáticamente, aunque de las 3 selecciones con 6 puntos es la que más floja se ha visto. La verdad es que tiene un grupo de talentos muy potente y sus individualidades son capaces de resolver un partido complicado, como les pasó en el partido contra la República Checa. Cierran contra Georgia, que buscará pasar de ronda sí o sí, pero con el primer lugar asegurado está prácticamente confirmado que veremos rotaciones en el cuadro portugués, así que ganen o pierdan no tendrá mucho impacto en su siguiente ronda. En segundo lugar del grupo quedó Turquía, que nos ha mostrado polos opuestos en sus dos partidos. Una selección muy propositiva y muy interesante en el primer partido contra Georgia y una selección bastante errática y con muchos errores defensivos en su partido contra Portugal. Su victoria en el primer partido los deja con 3 puntos que serán clave para su pase de ronda, considerando que se juegan su último partido contra la República Checa. Un empate los clasificaría sí o sí a la siguiente fase, pero necesitan mejorar lo que mostraron en este partido porque no pusieron en aprietos a Portugal en ningún momento y con muy poco Portugal terminó goleándolos. El entrenador de Turquía debe dejar de los experimentos, cambió al portero y parte de la defensa para el segundo partido, sacó a Arda Güler, que aunque fue por una lesión es claramente su mejor elemento. Si pueden volver a ser la Turquía del primer partido, no dudo que obtengan su pase a la siguiente ronda. En tercer lugar momentáneo queda República Checa después de sacarle el empate a Georgia 1-1, en un partido en el que dominaron la posesión del balón, tuvieron muchos más intentos de ataque y en el que su defensa funcionó bien más allá del penal. El problema para República Checa es que su ataque simplemente no consigue hacer goles. Ni Losek ni Cerny están teniendo un buen torneo y el gol de Patrick Schick llegó con un tanto de fortuna. Quedan con un solo punto que les permitirá clasificar si consiguen ganarle a Turquía en el último partido. Tienen esperanzas considerando lo que vimos de los turcos hoy, pero República Checa no ha funcionado bien de manera general y si se muestra la primera versión de Turquía en el torneo, van a sufrir mucho para pasar de ronda. En último lugar, la sorpresiva Georgia, que ha jugado peor que en el primer partido durante su empate con República Checa, pero que tuvo una jugada final para llevarse el triunfo y si llega a marcar al final habría tenido un pie y medio en la siguiente ronda. Lamentablemente fallaron y queda con un punto en el tablero y una diferencia de goles peor que la de República Checa. Sumado a eso, juegan contra Portugal en la última jornada, que aunque rotará sus titulares, sigue siendo un equipo con un nivel general mucho más alto que el de Georgia. Decepciona un poco el rendimiento de Kvaratskhelia, que no ha tenido un buen torneo general. Contrario a Mikotadze, ha salvado las papas del fuego del equipo cuando ha podido, pero de momento no ha sido suficiente para sumar de 3. Y tendrán que darlo todo para ganarle al equipo de Cristiano Ronaldo. Pero hey, si lo llegan a lograr será claramente la revelación de la fase de grupos, con lo que ha sido un plantel bastante limitado pero muy divertido de ver. Hasta aquí el video de lo último de la jornada 2 de la Eurocopa.
pasaremos a la última jornada en la que se definirá quién pasa y quién se queda fuera de manera oficial. No sé si habrá muchas sorpresas porque en este equipo terminan clasificando la mitad de las selecciones o si terminarán pasando los que en el papel son los favoritos, pero sea como sea estaremos cubriéndolo aquí y tendremos uno que otro video con sorpresas y decepciones de la fase de grupos. Si llegaron hasta aquí, dejen su like y suscríbanse para poder traer muchos videos así en el canal, nos ayuda muchísimo y nos permite mejorar poco a poco la calidad de videos que traemos. Sigan al pendiente del contenido para la Copa América y la Eurocopa en el canal y nos vemos en el que viene.